La salvación del alma es realmente escasa porque el gran mundo cristiano no ha entendido cómo es Dios. Pues en Ezequiel 18:4 dice: el alma que pecare esa morirá. El alma que peca esa muere. Por eso un cristiano que dice seguir los mandamientos, que dice que guarda santidad para no perder esa salvación, es igual que un ladrón y que un asesino en estado moral y en estado judicial. ¿Por qué? Porque estos tres pecaron contra Dios. Un solo pecado los condenó a la muerte eterna, al infierno, Mateo 10:28, y al lago de fuego, Apocalipsis 20:15. Y próximamente a ser lanzados eternamente a este destino. Por eso el gran mundo cristiano no ha adquirido la vida eterna, porque no ha comprendido que está en un estado moralmente corrompido, al igual que el ladrón, entre comillas, y al igual que el asesino, entre comillas. ¿Por qué? Porque los tres están condenados al infierno y al lago de fuego por su transgresión a la ley. Y que ahí todo intento moral, todo intento de buscar el bien, es intento inútil ante Dios. Por eso la salvación se da cuando el ser humano hace un cambio de mente a través de la Biblia. Pues en la Biblia, en el libro de Romanos dice: por lo tanto eres inexcusable, oh hombre, quien quiere que seas, no importa quién seas, si buscas santidad o no. Si juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, puesto que tú que juzgas practicas las mismas cosas. Pero tienes tú esta idea, hombre, mientras juzgas a los que practican tales cosas y no obstante las haces. Aquí el ser humano no hay diferencia, porque todos los seres humanos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano tiene una ley corrupta en sus miembros, Romanos 7. Y si el ladrón y el asesino hacen cosas malas, el cristiano también las hace, porque está en un estado corrupto. No ha cambiado su mente, no ha reconocido que está igual que el ladrón y el asesino. Por eso, cuando se busca el bien en el gran mundo cristiano, se aumenta más esa indignidad moral. Por eso no se arrepienten de forma total, porque no han reconocido que son iguales que estos dos. Por eso un ser humano que no se arrepiente y no cree con seguridad en el Evangelio, solamente va a ser lanzado al lago de fuego, a esperar a su muerte física, al infierno y después al lago de fuego eternamente. Por eso, en su inmedible amor, el Padre Celestial nos da un evangelio totalmente hermoso. 1 Corintios 15, del 3 al 4. Cristo murió por los pecados de nosotros y así nos salvó el alma conforme a las Escrituras. El ser humano no podía pagar con su existencia. Entonces Jesucristo le hace una sustitución de existencias para que la existencia del ser humano no tenga que parar al lago de fuego, sino que tenga que parar al reino de los cielos. Que Jesucristo, al hacernos una sustitución, nos deja incondenables si nosotros creemos en el Evangelio. Cristo nos dio vida eterna al morir por nuestros pecados totales. Entonces, el ser humano tiene que ser justificado y sustituido por el mérito de Jesucristo, un sin pecado, para que su existencia tenga que ir al reino de los cielos. Entonces, Jesucristo nos hace una existencia humana, hacernos el reemplazo, para que nosotros tengamos que creer sin hacer nada, debido a que estamos incapacitados, debido a que un solo pecado nos condena a la muerte eterna. Uno solo. Por eso Jesucristo nos paga ese pecado que cometimos, los pasados, los presentes y los futuros, para que nosotros creamos en el Evangelio sin hacer nada. Cristo murió por mis pecados y así tengo vida eterna. Y Cristo murió por tus pecados para que así tú adquieras la vida eterna. Todo hijo de Dios que ha creído en el Evangelio es un ser sustituido y justificado por creer en la buena noticia
que es que Cristo nos hace un reemplazo de existencias para que nosotros no tengamos que ir al lago de fuego eternamente, para que no seamos separados de Dios eternamente, sino que seamos juntados otra vez eternamente en el reino de los cielos por haber creído sin hacer absolutamente nada. Entonces, la vida eterna está en muy pocas personas porque muy pocas personas han reconocido que no hay diferencia entre el asesino, el cristiano y el ladrón. Las tres personas están en un estado totalmente igualitario. Y un ser humano que tiene vida eterna se arrepintió de forma total, reconoció que no hay diferencia entre él, y cualquier ser humano reconoció su estado corrupto permanente y creyó en la buena noticia sin hacer nada. Ese es el evangelio de salvación. Por eso los poquitos que hay aquí son los salvados reales, los que ya están justificados y que van para el reino de los cielos. Porque estos creyeron en la obra sustitutiva de Jesucristo a ellos. Y como Jesucristo lo sustituyó y ellos lo creyeron, su existencia va a los reinos de los cielos. Porque este ser humano creyó este anuncio. Cristo murió por sus pecados y así le dio vida eterna, sin hacer nada. Entonces la mayoría del cristianismo no entiende que no hay diferencia entre ellos tres. El cristiano que se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza por intento moral sigue condenado a la muerte eterna, porque un solo pecado lo condena a la muerte eterna, a ser lanzado al lago de fuego. Por eso Jesucristo tiene que hacerle un reemplazo al cristiano, al ladrón y al asesino para que este pecado quede anulado por la sustitución que hizo Jesús al morir por nuestros pecados. El ser humano se le ve como si nunca hubiera pecado por creer solamente en este evangelio, por creer que Jesucristo le sustituyó su existencia para que no vaya aquí y vaya al reino de los cielos. Vaya juntamente con el Padre a vivir eternamente, no a perderse eternamente. Por eso es buena noticia. Si tú estás condenado en el pecado, tienes que reconocer que no hay diferencia entre ellos tres con absoluta y permanente hasta el último día de tu vida, debido a que vas a cometer pecado hasta el último día de tu vida. Por eso no hay diferencia entre ellos tres. Por eso cualquiera de estos tres que se arrepienta y crea con fe en el evangelio es sustituido por Jesucristo y esta persona va al cielo directamente. Por eso la vida eterna está en personas sustituidas y justificadas, porque estos mismos creyeron en que Jesucristo ya les había dado vida eterna por haber creído en la sustitución que hizo Él. Y este ladrón que se arrepiente va para la vida eterna. Este cristiano que se arrepiente va para la vida eterna y cree en el evangelio, va para vida eterna. El asesino que se arrepiente va para la vida eterna. ¿Por qué? Porque Jesucristo salvó a todos. Por eso la mayoría de la humanidad no va a aceptar el regalo, porque no van a hacerle caso a las dos demandas del Señor: creer en el evangelio y arrepentirse de su estado pecaminoso hasta el último día de su vida. Por eso la salvación es por creer sin hacer nada. Entonces, ya creyendo en esta sustitución, Dios Padre siempre en Romanos 6 dice que no reina el pecado en su cuerpo mortal, porque el pecado en acción hace mucho daño. El pecado, si un hijo de Dios deja abrir puertas, el pecado en lo natural lo va a dañar extremadamente, porque el pecado solamente trae consecuencias. El salvado puede desamplificar su fe, el salvado puede traer consecuencias naturales a su vida, pero judicialmente Jesucristo le sustituyó su existencia y este va para el reino de los cielos. Ese es el evangelio de Jesucristo.